Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otras partes y de otros continentes. Hoy, en este sábado 17 de junio del 2023, en esta 45ª conversación a los hombres de la nueva tierra, por su mensajera Josefina Chacín Ducharme, quien físicamente nos dejó hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en estas conversaciones. Y como siempre nos enlazamos en directo desde Ciudad de México, México, hasta el Fundo, en la Amazonia venezolana, con nuestra amada Ilen Tepa Chacín, quien hoy una vez más nos tiene una conversación para el mensaje a los hombres de la nueva tierra en este nuevo momento que estamos viviendo definitivo para toda la humanidad. Querida Ilen, buenos días, te saludo con el corazón, te escuchamos. Buenos días, por aquí de nuevo. Bueno, hoy escogí unas citas que espero logren armar el rompecabezas que yo digo que quiero armar. Vamos a ver. El tema que me llevó a estas piezas es el ser humano y su relación con sus semejantes. Para hablar del ser humano y su relación con sus semejantes, de acuerdo al aspecto que ella toca en ese tema, del cual escogí una cita, quiero hablar primero del mensaje, ubicarnos en el significado del mensaje para el día de hoy, para nuestro tiempo, y la importancia que le veo en relación al ser humano y su relación con los semejantes. La primera pregunta o la primera respuesta que ella hace a una pregunta en la entrevista que le hizo Juan Esteban, de la cual leí una respuesta la semana pasada, yo escogí una pregunta que le dice: se ha dicho que el mensaje es apocalíptico. ¿Es cierto? ¿Qué relación tiene que el mensaje es apocalíptico con nuestra relación con nuestros semejantes? Vamos a ver si logro llegar hasta ahí. Okay. Dice, es apocalíptico porque es una toma de conciencia que prepara al hombre para enfrentar los acontecimientos del fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, yo escogí otra respuesta a esta pregunta. Lo que tú estás hablando significa que se acabará el tiempo. ¿Qué es el apocalipsis? El fin del mundo, ¿no? Sí es. Entonces, ¿cómo lo llama ella? Fin del tiempo. Porque ya hemos hablado otras veces lo que significa el fin del mundo, de acuerdo a la conciencia de ella, que es transformación, que es fin de ejercicio de libertad. Y vivir las consecuencias del ejercicio de esa libertad donde cada uno se ha ubicado. Entonces, dice, ¿quiere decir que se acabará el tiempo? Vamos a ver qué explica ella. Sí, el tiempo es la oportunidad que ha dado Dios al hombre para evolucionar, tomar conciencia de su origen y destino y consumar su poder de elección. ¿Qué quiere decir eso? Retornar al ser o afirmarse en sí mismo. Yo ego. Precisamente el mensaje es la revelación de que ya se ha dado esa toma de conciencia en la naturaleza humana y de que cada ser humano debe consumar su poder de elección en lo individual, entre el ser y la criatura.
todo esto es importantísimo para el momento en que nos encontramos del fin del tiempo. Entonces dice, algo importante con el fin del tiempo y con la relación con nuestros semejantes. La ley del karma se cumple solo en lo individual o también a nivel colectivo como pueblo o país. Ella dice así, se cumple también colectivamente en los pueblos como consecuencia de los actos individuales de sus habitantes. Por ejemplo, la miseria, el hambre y la corrupción que puede sufrir un pueblo es consecuencia del despilfarro, la inmoralidad y el consumismo que han practicado sus habitantes en esta vida y en las pasadas. Entonces, viene una pregunta muy importante. Hemos hablado que el karma individual es consecuencia también de las elecciones que hemos hecho en fidelidad a la conciencia o no fidelidad. ¿Sí? Entonces yo quiero ubicar. ¿Qué viene a ser la conciencia? Vamos ahora a lo individual, de lo cual depende el karma colectivo. ¿Qué viene a ser la conciencia? Es esa voz que en cada uno se manifiesta más allá de sus sentidos y razonamientos, que nace de lo más profundo de su ser, que no viene del conocimiento intelectual del bien y del mal, que no ha sido formada por los hombres, sino que trae todo ser humano como consecuencia de su misma naturaleza. Es la orientación libre, producto de la acción angélica orientada a su ser, que le hace ver al hombre lo que es la luz, la verdad, el amor, etc. Contraria a ella, a la conciencia, sería la orientación egoísta, producto de la acción angélica egocéntrica, que nubla al hombre y le impide ver objetivamente lo que es la luz, la verdad, el amor, etc. La conciencia nos da la posibilidad, abre nuestro entendimiento a ver la luz, la verdad, el bien con mayúsculas. Lo contrario a la conciencia, la conveniencia, es otra cosa. Nos nubla ese entendimiento que nos hace ver, tener claridad en todo eso. Y ese es el juego nuestro, interno, la batalla entre la conciencia y la inconsciencia. Lo que nos da la claridad y lo que nos nubla. Vamos a seguir. Okay. Todo esto es para ver el ser humano y la relación con sus semejantes. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Vamos a ver si logro. Okay. Cuando hablo de conciencia, no me refiero a la conciencia moral de bien y mal, por la cual pretendemos juzgar las acciones del otro de acuerdo a nuestra propia conciencia y razonamientos, sino que esa conciencia superior no puede ser juzgada por nadie, pues depende del grado de evolución y purificación de cada uno. Por ejemplo, el no matarás puede ser que para algunos sea el no matar a un ser humano, ni siquiera en defensa propia, pero sí en defensa de la patria o de la libertad.
para otros, ni en defensa propia, ni en defensa de la patria o la libertad. Pero hay otro grado superior que dice, un momento. Sí. Ajá, de que puede ser ni en defensa propia, ni el de la patria, ni en la libertad. Para otros, ni en defensa propia, ni en defensa de la patria o la libertad, pero sí se sienten libres de ir contra la reputación de otras personas o de calumniarlas. A ese respecto, Jesús dice, el que llama a su hermano loco ya pecó contra ese mandamiento. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto el momento en el que nos encontramos. Es un momento de fin de los tiempos, de elección definitiva de cada uno. Hemos visto lo que es la conciencia, en realidad, no de bien y mal, sino donde cada uno internamente está ubicado de acuerdo a su estado de evolución, a su estado de conciencia y a su estado de purificación. Y hemos visto el concepto como cada uno lo puede ubicar. Yo no puedo matar a nadie, pero sí en defensa propia. Yo no puedo matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, pero me siento tranquilo de calumniarlo, de inventar lo que sea de esa persona. O que ni siquiera una palabra en contra de esa persona, porque ya estás yendo contra tu conciencia. Ahora, con estos conceptos claros, de acuerdo a lo que dice el mensaje, vamos a ir al texto del ser humano y su relación con sus semejantes. ¿Hay alguna pregunta al respecto o crees que están claros los puntos que quiero tocar? No, es bastante claro, sí. Sí, me gusta. Ok, y prácticos. Entonces empiezo lo que ella dice. El ser humano ha nacido en este mundo para cumplir etapas de evolución, purificación y concientización necesarias para la realización en su verdadero ser. Esta realización es con mayúscula, porque se refiere, tenemos otras realizaciones, tenemos realizaciones humanas en nuestros deseos, en nuestras metas, en nuestras realizaciones psíquicas de nuestra evolución, pero en la realización, en su verdadero ser, en nuestro verdadero ser, implica todo. Hasta lo divino, lo espiritual, nuestro encuentro con nuestro ser, que ya somos. Entonces dice, para su evolución en el conocimiento de sí mismo y tomar conciencia de sus actos, el ser humano necesita el contacto con sus semejantes. Ahora, oigan esto. Las relaciones humanas son una consecuencia natural de la necesidad que tiene el ser humano de la ayuda y colaboración de los demás. En este texto, lo primero que a mí me hizo así como la necesidad que tiene de la ayuda y colaboración de los demás. ¿Qué quiero yo resaltar aquí? Normalmente nosotros pensamos la ayuda y colaboración
que podemos brindar a los demás. No la ayuda y colaboración que nos pueden brindar los demás a nosotros. Normalmente nos sentimos nosotros el centro y todos los demás, yo voy a ser el bueno para los otros, yo soy el que los voy a ayudar, yo soy el que voy a hacer esto, pero no vemos, déjame ver qué aprendo yo del otro. Déjame ver en qué me va a ayudar. Déjame ver esto que él está haciendo. ¿Qué trae? ¿Qué mensaje trae para mí de la vida? Entonces, vamos a comenzar desde este momento a tomar en cuenta todo lo que yo expliqué al principio de nuestra conversación. El momento en que estamos viviendo en relación a los otros. Estamos viviendo el momento del fin de los tiempos y necesitamos de todo lo que nos estamos enterando para elegir, no para criticar, para realizar una elección. Es importantísimo y cambia nuestra visión, porque normalmente nosotros juzgamos, nosotros vemos allá. Por las redes se hace viral una cantidad de cosas, de juicios, eso no es eso, pero nos hemos detenido a ver por qué me llegó esto hoy, qué tengo que hacer. Un llamado del mensaje es, no te lamentes, haz lo único que puedes hacer. ¿Qué es lo único que podemos hacer? La salida es hacia adentro. Conócete a ti mismo. Ve qué es lo que en ti da alimento a todo eso. No nos quedemos viendo hacia afuera. Vamos a ir hacia adentro. Y yo creo que siendo así, y si actuamos en consecuencia con lo que vamos viendo, vamos tomando conciencia y dejamos de alimentar lo que en el mundo está provocando eso. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos nuestra elección. Y de la determinación viene la fuerza para la vida. Y eso es importantísimo en este momento. Y es lo que en un momento que hablábamos de espiritualidad, eso significa cerrar todas esas puertas verticales y abrir las puertas horizontales, no son verticales, horizontales, de los sentidos, de los instintos, de la razón, sin reflexión y mucho menos intuición. Porque no es que vamos a dejar de tener sentidos, instinto y razón, pero tienen que estar alineados con la reflexión para que todo lo que vemos y que viene un juicio se convierta en un aprendizaje para cambiar. Y así cambiará el mundo. De otra manera no cambiará. Por muchos youtubers, por muchos programas que veamos, por muchas psicólogas o psiquiatras o personas que den ayuda, no. Ni vamos a ser felices, ni vamos a estar completos, ni vamos a estar ubicados. ¿Por qué? Porque vivimos hacia afuera. En un momento en que necesariamente tenemos que vivir hacia adentro porque hemos llegado al fin de los tiempos o al fin del tiempo. Y eso es importantísimo. Hoy yo publiqué en mi estado de WhatsApp algo que me tocó mucho y que me viene y lo voy a citar en este momento. Y dice así: si no vas a luchar por lo que amas, entonces no llores por lo que pierdes. Ok. ¿Qué? Nos quedamos llorando y lamentándonos y no hacemos lo que debemos hacer. Tomar cartas en el asunto en nuestra vida. Ah, no, porque tengo que ir con la ONU, con la Organización de la Salud. No, no hagas tú, no lo hagas tú. Es de cada uno.
el karma colectivo es consecuencia del karma individual. Ahí cito lo que acabo de hablar, la pieza que tomé de su entrevista. El karma colectivo es consecuencia del karma individual. Entonces, pero bueno, no, porque si lanzan una bomba nos va a tocar a todos. Sí, es verdad, sí. Pero ¿dónde vas a estar ubicado tú? ¿Cómo vas a vivir eso que viene? ¿En una liberación de ti mismo? ¿O en un proceso de endurecimiento? Y hay ejemplos prácticos, reales, que dicen, si no te toca vivir las consecuencias de algo, puedes estar en medio, como pasó cuando la bomba atómica, y hay registros de un convento de religiosos, no sé si era que rezaban el rosario todos los días, con fe y devoción debe haber sido, y real entrega, que estaban en el campo de acción de la radiación de la bomba y no les pasó nada, ni quedaron afectados con nada de la radiación y se encontraban allí. ¿Por qué se dio eso? Así, por suerte. No, nada se da por suerte. Se da porque tiene que darse, porque nosotros lo hemos generado para nuestra vida. Entonces, tomemos conciencia de eso. Todo karma colectivo tiene que ver con el individual. Y en ese karma colectivo viviremos de acuerdo a lo que nosotros no es que hemos elegido, vamos eligiendo. Porque si es verdad que hay una meta en nuestra vida, realizar nuestra elección, pero hay un ejercicio de libertad de cómo se va a realizar eso. Y en eso estamos. Okay. Entonces, eso es muy importante en esto y en la relación con nuestros semejantes. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, no, la verdad no, o sea, me parece muy interesante porque siempre, bueno, no sé, o sea, siempre te sientes aislado de todo eso y tú eres parte de todo eso y parte de lo que tienes que hacer hoy es exactamente reflexionar y entender que tú estás dentro de ese juego para todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, porque formamos parte de un solo cuerpo que es el hombre. Ya, o sea, no me voy a quedar en el abecedario porque ya lo hemos hablado desde la primera conversación del hombre. Ya ese hombre está. Ya la luz, el baño que se dio ese hombre, ya está para todas las células. Ahora, cada célula tiene que identificarse con lo que se dio en su cuerpo. Vamos a hacer cáncer como células independientes y rebeldes o vamos a nutrirnos de lo que ese cuerpo tiene para nosotros, de todo ese alimento del que se llenó para todas sus células. Ya la conciencia se dio. Ahora faltamos nosotros que nos identifiquemos con esa conciencia. Y esa conciencia que se dio tiene que ver, está relacionada con nuestra conciencia individual, porque nos viene de ahí como seres humanos y nos viene de nuestra naturaleza divina, que está unida sustancialmente a nuestra naturaleza humana. Y por eso somos distintos a todos los seres vivos que existen a nuestro alrededor. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, continúo con el texto. Okay. Dice, por el comportamiento y reacciones de los otros, negativas o positivas, puede cada persona conocerse a sí misma y poner las condiciones para mejorar sus propias reacciones, tomando conciencia de lo que es y de lo que no debe ser para sí mismo, pues el juicio que se manifiesta para el otro es el parámetro que debe usar para sí mismo. Una vez una persona me dijo algo que a mí me quedó, hablando en unas reflexiones del juicio, me decía, Ilen, cuando nosotros apuntamos al otro 3 dedos,
nos apuntan a nosotros. Uno se queda así, vertical. Este al otro y 3 se vienen para acá. Buen ejemplo, ¿verdad? Claro, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo vamos a ubicarnos? Como dicen, lo tengo muy claro desde ese ejemplo que ha estado en la vida desde hace mucho tiempo, lo tengo muy claro. Es muy significativo. Entonces, tiene que estar alineado con que vertical, para poder ir conociéndose al contacto con el otro, no quedarse en el juicio, en la lamentación, en lo que le corresponde a sí mismo. Los hijos, no, porque entonces todo esto que traigo y mi papá y mi mamá lo quisieron. Ve tú, ahí, en ellos está una carga que tú tienes la responsabilidad de liberarla, no de reforzarla, no repitas los errores que traes en ti, en tu familia, Tenemos en este momento la responsabilidad de la liberación. Este es el tiempo de la energía. Así como había la edad de piedra, la edad de los metales, la revolución industrial, estamos en la revolución energética, la revolución de la energía. Tenemos la responsabilidad de liberar toda esa energía, que sea la energía crística la que se manifieste. Entonces tomemos conciencia de esa responsabilidad que tenemos en este momento y cuando lo vemos allá, vamos a tomarlo conciencia en nosotros, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces dice, ese juicio que se revela del bien o el mal no es para juzgar al otro, sino que es más bien la manifestación del grado de su propia conciencia para que asuma la responsabilidad de sus propios actos. Puede ser que el otro no tenga todavía la conciencia para saber si lo que está haciendo es bien o mal. Por eso no debemos juzgar a la persona, sino más bien comunicarle objetivamente nuestro parecer para que de este modo ella también tome conciencia de sus actos, pero en libertad, lo que nos quita el juicio y nos quita la dureza en relación al otro es ver que nosotros también padecemos, que eso que está allá es una ayuda para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, hay otro, así. Entonces, esta es la época del humanismo. No, pobrecito, vamos a aceptar todo. Tiene que ser así. A esto hay que respetarlo. No, porque no es libertinaje. Es libertad. No es humanismo, es humanidad. No ir contra el otro, pero de ninguna manera, ni siquiera para dejarlo en ser víctima de una energía que tampoco le pertenece. Es para que despierte. Para que despierte. Como dice una expresión, para que seamos parteros unos de otros. Para que ayudemos a que nazca ese hombre nuevo que debe nacer en cada uno. Esa es la verdadera libertad. Es la verdadera condición de ser humano que se está orientando y alcanzando y abriendo y poniendo las condiciones para terminar su estado que no es permanente de humano y ser divino. A eso es que estamos llamados. No a ser gusanos, pobrecito que se quede como gusano. No, seamos mariposas. Este tiempo es para superar, para volar, para poner las condiciones para ese vuelo. Ella aquí habla de bien y mal, pero también ha explicado, eso es una etapa. Aún el bien y el mal para la persona de conciencia es en relación a la intuición que tiene, a ese contacto que tiene con su esencia.
Porque, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, a un hombre como él, no podías a él llevarlo de acuerdo a la ley, aunque era religiosa, pero estaba en un plano anterior a la conciencia que se dio en él. Y no podías juzgarlo a él con la conciencia de la ley. Por eso él venía a cumplir la ley, no a que se saliera de la ley, no a abrogarla, a cumplirla. Y el cumplimiento era que se manifestara la voluntad de Dios. No era un luchador social rebelde que vino a que se rebelaran y se quedaran en el mismo estado de rebeldía. No, a superar. Y ese es Jesús de estos tiempos, para superar, para alcanzar un estado de elevación, no de justificación de nuestras deficiencias humanas. Entonces dice, es muy importante el respeto a la conciencia y libertad del otro para que pueda haber una comunicación verdadera. Libertad que consiste en la responsabilidad que cada uno sienta en relación a sus actos y elecciones de acuerdo a su conciencia. No se trata de hacer lo que se quiere, lo que le gusta o lo que mejor le plazca. Eso sería libertinaje. Es corresponder a las exigencias de la propia conciencia. Esa es la libertad que hay que respetar, que está muy lejos de ser libertinaje. La libertad, facultad de elegir entre la conciencia y la conveniencia, entre el ser y el yo, el no ser, se manifiesta en el ser humano cuando es capaz de asumir conscientemente la responsabilidad de sus actos y las consecuencias que de estos derivan. Hasta ahí es la cita que tomé de ese tema sobre el ser humano y su relación con los semejantes, que me parece que es importantísimo para este momento en el que nos encontramos. Así es. No sé si hay algo que quieras puntualizar o agregar. Pues mira, lo que pasa es que es muy completo lo que tú estás diciendo y pues como siempre hay que llevarlo a la reflexión, todo esto, ¿no? Es mucha información que tienes que redondear y llevar a la conciencia, porque es el momento donde uno somos todos y todos somos uno. Sí. Yo creo que ese es el paso, uno de los pasos más difíciles exactamente es el ser comunidad. Ese es el paso más, también un paso muy difícil, porque estamos, como dices, somos egoístas por naturaleza y pues Sí. siempre eres tú, y lo demás no existe. No, 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 es que es todo. Eres tú con los demás y los demás contigo y es en esos espejos, en esa información que recibes de afuera, en eso que das tú hacia afuera, en todo eso que se está manifestando hoy es cuando te vas a dar cuenta de quién realmente eres tú y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, es importante. Y la relación con todo y qué responsabilidad cuando se ejercen cargos que tienen que ver con el colectivo. Porque muchas veces en esos cargos no prevalece la conciencia, sino la conveniencia. Y la conveniencia egoísta, que hasta las personas al tener ciertos niveles, hasta terminan muchas veces como sacrificando la propia conciencia por, bueno, por la conveniencia, por el puesto, por la posición, por el qué dirán. Y eso es muy fuerte. Por eso hay que estar muy claro cada paso que se va dando en la vida. Y No,
¿sí? Y en este momento, cada paso que se ha dado para aprender y no seguir, si no se han dado los pasos en la línea que en este momento me doy cuenta que no es lo que me va a llevar a lo que yo quiero en realidad, que se está manifestando en este momento de la humanidad, porque hay una luz muy grande. Y yo creo que si esa luz se está dando, es que podemos resarcir los errores que hemos cometido. Por algo se da. Y hay tiempo. Todavía en medio de ese tiempo que se está terminando, hay como una... Eso como que siempre queda un poquito para que se termine. Yo creo que quizás todavía estamos en eso. Que no se ha cortado totalmente la posibilidad aún de que podamos comunicarnos como nos estamos comunicando y esto sea abierto a todo el mundo. Que yo creo que hasta eso, quién sabe si llegará el momento. Pero ahorita podemos, entonces sí quiere decir que todavía puede haber cambio, todavía puede haber el enderezar esas planas que se han traído y que se recojan todas las luces que ciertamente ha habido en cada uno y en todas las obras que ha habido en los hombres, porque ya se están separando las luces de las tinieblas. ¿Dónde vamos a quedar? Todavía hay tiempo. Cuando se manifieste la cabeza que se tiene que manifestar, y no va a ser una cabeza, ella aquí en esta entrevista le pregunta a esta persona, oye, el anticristo, ¿qué es? ¿Es el comunismo? Dice, no, el anticristo no es el comunismo. El comunismo se acabó, no se ha acabado, cambió de nombre. Claro. Dice, ya que salió voy a leer esa, vamos a ver si consigo esas dos preguntas y las voy a leer porque son importantes para esto que estamos hablando. Sí, me parece buenísimo que leas. Te iba yo a decirme, ¿por qué no lees esa pregunta? Porque es muy interesante. Y también quería hacer nada más en relación a todo esto que estás hablando, que es que la línea es tan delgada entre lo que es el humanismo, y yo lo estamos viendo, aquí lo estamos viendo en México ahorita con todo esto, con todo esto que se está moviendo, porque exactamente ves el humanismo de las personas, donde todos están enfocados en sí mismos y no en la cabeza, que es Dios. Todo Así es el ser humano por el ser humano. No está, a Dios no es, a Dios no lo mencionan como aparte, como en un lugar ahí, guardado en un cajón, porque toda la obra que se está haciendo es parte de un movimiento o de personas específicamente, y no de personas sometidas a una cabeza, que en este caso es Dios, como es en el caso del mensaje a los hombres de la nueva tierra, que somos seres humanos unidos a la voluntad de Dios para que se manifieste en todo, y no al revés como los grupos hoy políticos, sociales, asociaciones de todo tipo, donde es el hombre por el hombre y Dios no está en ningún lado. todo eso, fíjate, es como que si sería esta unión que se está dando, son uniones aparentes, consecuencia del esfuerzo del ser humano en su proceso de evolución, en su proceso de toma de conciencia de que todos somos uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En este momento que hemos llegado, sí, la ONU, las Naciones Unidas, lo que sea que exista, las religiones, sí, vienen como consecuencia de ese proceso. Pero en todo ese proceso ha habido dos caras de la energía. Una cara de luz y una cara de tinieblas. La cara de la luz nos va a llevar a que en medio de eso tomemos conciencia de la voluntad, de la verdadera unidad. O de quedar detenidos y afirmados en las tinieblas, que nos va a llevar a afirmarnos en la aparente unidad. ¿Qué es lo que significa este momento?
Entonces, de esa unidad verdadera es la que está movida por lo que es, que no es un humanismo, que no es el yo, no, es el ser, es la energía crística que realiza la verdadera unidad, como tú estás diciendo. Y lo otro es la energía egocéntrica, es el ángel afirmado en sí mismo, que ¿qué hace? Afirma la cáscara. Entonces, de la ciencia saldrá la parte de luz, en la ciencia se petrificará la parte de las tinieblas. Entonces, eso es lo que será el anticristo, y en todo lo que tiene que ver con la verdadera unidad es lo que será la parte de Cristo, de crística. Y ahorita estamos en las elecciones definitivas para pertenecer a una aparente unidad o a una real unidad que lo hará. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación horizontal, sino desde adentro y de allí con todo lo demás. Completos, centrados en lo que es. No un Dios muerto, un Dios vivo. Por eso es la expresión del mensaje. No quita la palabra Dios, le agrega el adverbio vivo o el adjetivo vivo, porque el adverbio sería en acción. Bueno, y el ser es en acción porque es vida. No es sustantivo, es verbo. Así Cuando es. decimos vivo, es vivo de acción. Entonces sí es de esencia activa. No un Dios muerto. El Cristo vivo. ¿Por qué? Porque van a presentar un Cristo muerto que es el anticristo. Así es. Entonces vamos a ver qué dice ella. Okay. A ella le pregunta a Juan Esteban, que es la persona que le está haciendo la entrevista. El mensaje es apocalíptico, como se dijo antes. Quiere decir que pronto aparecerá el anticristo. ¿Quién y cómo será? ¿Cómo podremos reconocerlo? Ella dice, el anticristo ya está entre nosotros. Es ese espíritu que, confesando a Cristo, no vive de su espíritu, sino que vive en connivencia con el espíritu del mundo. Por eso es anticristo. Todos hemos sido anticristos cuando hemos pretendido ser de Cristo obedeciendo al espíritu del mundo. Ese espíritu del anticristo tomará posesión en una persona que lo representará ante el mundo como Cristo. Tendrá sus seguidores y establecerá entre los hombres un sistema universal. Por sus frutos lo conoceréis. Sigamos meditando sobre las palabras de la conversación de hoy. Sí. Entonces sigue. Le dice Juan Esteban, algunos dijeron que el comunismo era el anticristo, pero si ya se anunció su desaparición, aparecerá otro sistema opresor. Entonces ella dice, el comunismo ateo no puede ser el anticristo. El comunismo ateo no puede ser el anticristo. Tampoco creo que el comunismo haya desaparecido. Simplemente ha cambiado de nombre. Veamos cada palabra que tiene su peso. El comunismo ateo no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de nombre. El anticristo tiene que ser un sistema y una persona que representen una ideología de fe crística.
y un poder espiritual que al mismo tiempo coincida con el espíritu del mundo. Por eso es anticristo, contrario al espíritu de Cristo. Ese sí será un sistema que pretenderá oprimir las conciencias y la libertad del hombre en nombre de Dios. Aún los elegidos serán confundidos. Estemos atentos. Estemos atentos porque hemos sido avisados. Yo todos los días, bueno, no voy a exagerar, muchas veces, que es casi todos los días, pido que no olvide, que no se nublen mis ojos. Y ella lo decía, será tan difícil. ¿Por qué? Porque ese comunismo que no es ateo, que ha cambiado su nombre, porque ese poder del anticristo, que es un poder espiritual, estará como cabeza de poder social, de poder político, de poder económico, del poder intelectual, del poder de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Son 7 poderes que representan todos los poderes. Pero la cabeza de esos 7 poderes es un poder falso, falsamente cristiano. Por algo el mensaje de estos tiempos apocalípticos ha hecho una separación entre lo que es la institución y lo que es la Iglesia de Cristo. Ha hecho la separación en lo que es el Jesús vivo, Cristo, y lo que es el Jesús del que refuerzan el espíritu que él rechazó. Y así en todo, en todas las religiones, en todo lo que existe. Entonces, cuando hablamos de ese poder de fe, es un poder que va a ser falso. Pero el hombre ha estado adoctrinado de una forma que va a ser muy difícil liberarse de ese condicionamiento religioso. Los rebeldes ya han logrado liberarse, pero están cayendo en otros. O hay el peligro de caer en otro, en una realización light también. Entonces, si no es por un lado, es por el otro. Tenemos que estar atentos, porque se unirán todas esas 7 potencias con esa cabeza, dando todo ese bien que el hombre cree que es desde el comienzo y por el que empezó toda su realización humana, su evolución, pero que no es, que ahora eso no es, porque toda la evolución humana movida por la energía egocéntrica, lo que ha tratado es de hacer que el ser humano prevalezca en un estado que no es permanente, que es pasajero, que es solamente una cáscara mientras necesitaba formarse, mientras maduraba, mientras su naturaleza alcanzaba el estado de unidad. Y ya lo alcanzó. Por eso hay que dejar la cáscara, no solo la cáscara, el nido, el árbol, todo. Y tenemos que hacernos violencia para poder unirnos a lo que es en nosotros. Yo creo que eso es importante para el mensaje de esta conversación de hoy. A lo que nos ha llevado estas piezas que están unidas a este momento de la conversación en un rompecabezas completo. Completo que nos puede llevar a lo que tiene vida en este momento, a lo que es. Y eso es muy importante, que se haga la luz. Que se haga la luz. Que la luz fluya
que la luz siga, que la luz se manifieste en las almas de buena voluntad que la están esperando con un corazón sincero. Y que si es posible, no sean influenciadas por un poder egocéntrico que no es amor a ellas lo que tiene. Es amor a la permanencia en lo que no es, en los poderes de este mundo. Que así sea. Así sea. Qué belleza. Sí. Ya no tengo más nada que decir. No, ya no digas nada más. O sea, la verdad es que es una, como dicen, sí, la calor me dio de toda esta información. Es muy importante. Y sobre todo esto que dices al final en relación a lo que estamos viviendo, que es exactamente la confusión de todo eso, porque el mundo que está ya gestado es exactamente, y que es contrario a la voluntad de Dios, ha sido tan sutil que ya todos están adentro. Entonces, salir es el problema ahora, ¿no? Y exactamente porque tenemos la idea de que es un comunismo donde no está cooptada nuestra libertad en relación a lo que ha habido en América Latina y en Europa y en Asia en relación a ese comunismo que cooptaba la libertad, pero es que hoy la libertad del ser humano está cooptada bajo el dominio de toda esa información y de todas esas experiencias y de todos esos estilos de vida que nada tienen que ver con la esencia del ser humano. Y claro que hoy se están alineando a la energía de esa falsa iglesia católica que va a ser la que va a controlar todo ese sistema porque se tienen que alinear en el humanismo a todo eso, ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Y hoy más que nunca está ese desenfreno en relación a la energía sexual, en relación a los sentidos, en relación al instinto. ¿Por qué está ese desenfreno? Porque a través de eso es que captan al ser humano, que lo hacen sentir débil. Por eso hay ese desenfreno, todo está aceptado. Por eso, porque está el boom de la satisfacción, el placer al máximo. Claro, porque así se mantiene con el aro. Esa es la mentira de esa libertad, de ese libertinaje que en realidad lo que está haciendo es anclándolos, los está atando, no, o sea, no están libres. Y es exactamente todo el dominio de ese mundo, de esa 3D, de ese mundo material de lo visible, en la que todos los seres humanos hoy están dominados. Y es exactamente esa esclavitud en la que hoy están sometidos la mayoría de los seres humanos. Y que tenemos que estar conscientes que quienes queremos salir de eso, vamos a tener que pagar un precio. Sí, hay que pagarlo, el precio de la liberación. ¿Por qué? Porque esa energía exigirá su parte por lo que nos ha dado. Claro. Entonces, si nosotros seguimos buscando, aún en lo espiritual, la satisfacción de los sentidos, ¿a dónde vamos a terminar? Me encanta cuando a veces yo oigo a alguna persona que en la espiritualidad dice, el sufrimiento forma parte de este estado, forma parte. Claro. Y me encanta cuando dice el mensaje, cuando dice la voluntad, soy el gozo en el dolor. En la guerra soy la paz. Soy la luz en las tinieblas. Busquemos ese gozo, esa luz, esa paz que no es de la satisfacción de los sentidos, es de la plenitud del alma, del corazón. Es la verdadera luz, la verdadera paz, el verdadero gozo
que nada externo podrá quitar, porque cuando llegue el momento definitivo, ya estaremos revestidos con las armas de Cristo, como dice la Escritura. Ahorita, en esta lucha en que tenemos que definirnos, lanzándonos al vacío, aceptando que tenemos que vivir el dolor, la guerra, la lucha, todo eso, pero con nuestra confianza puesta en Cristo. Y cuando llegue el momento definitivo, la fuerza de lo alto se manifestará, se dará. La presencia de esos que están esperando a sus hijos para junto con ellos desprenderse y ya ser transformados en lo que es, en lo uno, en el ser. El retorno de la libertad. Eso es lo que estamos jugando. Eso es lo que está en juego. Es la eternidad, no este fragmento de tiempo. Así es. Pues ahora sí, si no tienes nada más que decir. Porque si no arranca otra cosa, ya. Ya está. Sigamos adelante. Así es. Pues al contacto bien con nuestros semejantes. Exactamente. Yo quería leer un mensaje de Jesús, pero lo voy a dejar hasta la semana que entra. Creo que con esto, todo esto de esta conversación ya está más que completa. Sí. Muy bien. Pues entonces, una vez más, damos por terminada esta 45ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera Josefina Chacín Ducharna, quien nos dejó hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en estas conversaciones. Y pues no me queda más que despedirme desde Ciudad de México, México, hasta la Amazonia venezolana, en el fondo, con nuestra amada Ilén Tepa Chacín, que nos deja esta conversación para la reflexión, para la vida misma en todo este proceso final que estamos viviendo todos los seres humanos en este universo infinito. Querida Ilén, muchísimas gracias. Bendiciones. In Lakesh. Gracias a Halaken.